Queridos hermanos, buenos días en este domingo 7 de junio en el que celebramos la gran solemnidad de la Santísima Trinidad. En esta solemnidad ciertamente celebramos no que Dios está por encima de todos nosotros, que Dios pueda ser un Dios ocioso o que se pueda limitar a manejar al hombre a su antojo y hacer que todo funcione como si fuera una mera máquina. O sea, el Dios que celebramos nosotros es un Dios Trinidad, es decir, que se hace presente aquí y ahora, a través de la historia, que quiere estar con el hombre. Es decir, en la Trinidad, o al menos la Iglesia nos dice que esa relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una relación de amor, como ese amor del que hoy habla Pablo, o una relación de presencia, como vemos en el Éxodo, de Dios con Moisés, o una relación de complicidad, como hace el Padre con el Hijo, que nos lo entrega para nuestra salvación. Hablar de la Trinidad, queridos hermanos, lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? La Iglesia nos dice que tenemos que esforzarnos de manera teológica y también un regalo místico, por así decir, para entender el misterio de Dios. La Santísima Trinidad, teológicamente, pues sabemos que tiene una sola naturaleza, que son tres personas que ciertamente están presentes en toda la historia de la salvación. Dios Padre crea el mundo por así decirlo, rechaza o no hace buen uso de esa libertad criatural que le da el Padre, y entonces el Padre envía a su Hijo a anunciar un cambio, a anunciar la salvación, para que muriendo en la cruz, su Hijo Jesucristo, y resucitando nos diera una nueva vida, es decir, volviésemos a recuperar esa semejanza con el Padre. Los antiguos padres de la Iglesia definían que estábamos en la región de la semejanza y por el pecado nos hemos ido a la desemejanza con Dios, y Cristo viene a devolvernos ese potencial que tenemos todos para volver a esa región de la semejanza con el Padre. El Padre y el Hijo, como fruto de su amor, envían al Espíritu Santo para hacerse presente en medio del mundo, permanecer con nosotros siempre hasta el final. Y, sobre todo, a través de la gracia, permanece en nuestro corazón, ayudándonos a caminar una vez que Jesucristo ya no está entre nosotros materialmente y que, tras su resurrección, es el Espíritu Santo quien nos va, por así decir, impulsando. Es decir, la teología es el estudio, teología es la ciencia que estudia un poco a Dios, y es el modo en que los hombres, dentro del limitado conocimiento que tenemos, podemos hablar de una manera razonada de Dios. Un Dios que es infinito y perfecto, un Dios que es aquello más grande lo cual el hombre puede pensar, que diría San Anselmo, ¿no? Entonces, hemos visto ciertamente que el hombre lo va expresando en la segunda lectura, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios que hemos escuchado hoy, o en el Evangelio de San Juan. Hemos visto cómo de una manera, digamos, teológicamente se nos habla de las personas de la Santísima Trinidad, o incluso en el Salmo, que es un texto del libro del profeta Daniel, que describe cualidades de esa historia de salvación que realiza Dios con el hombre, ¿no? También es cierto que podemos hablar de una manera desde la experiencia de Dios, podríamos decir, o desde la experiencia mística, ¿no?, de Dios. Y ciertamente, cuando hemos escuchado la primera lectura, o la leemos la primera lectura, el libro del Éxodo, nos dice que por la mañana, muy de mañana, es decir, en la madrugada, en el silencio, Moisés se va al Sinaí y con las tablas de la ley, y que Dios baja, dice, baja de la nube y se queda con él. Es decir, Moisés tiene un esfuerzo que es subir al monte, ese esfuerzo ascético que todo es decir, ascender hacia Dios. Léase, por ejemplo,
San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, ¿no? Es decir, asciende hacia Dios, es guiado, o Abraham cuando tiene que sacrificar a su hijo Isaac, es decir, esa experiencia ascética, es decir, de voluntad y de austeridad que nos lleva a querer encontrarnos con Dios, y después de ese esfuerzo, que lo hace guiado ciertamente por la llamada de Dios, y Dios por su parte desciende a encontrarse. Dice, se rodeó con la nube, que es un poco el modo bíblico de hablar del misterio de Dios, o sea, como la nube rodea a Moisés y este tiene experiencia de Dios. Es decir, tenemos que tener una experiencia de caminar dentro de la nube. Cuando hay niebla, todos hemos tenido algún día la experiencia de haber caminado en un gran banco de niebla, en una nube. Es decir, no vemos nada, no sentimos, no sabemos dónde está el norte o el sur. Entonces estamos envueltos. Esa sería una imagen de cómo estamos envueltos en el misterio de Dios, ¿no? Es una vivencia mística en la cual nos sentimos arropados por la divinidad, que posiblemente es lo que experimenta Moisés. Como Dios envolvía todo, lo abrazaba todo, y toda su, digamos, finitud personal de Moisés está recubierta por la infinitud de Dios, ¿no? Moisés ciertamente primero siente compasión y siente la misericordia de Dios. Y después, ¿qué hace Moisés? Intercede por el pueblo para que Dios perdone y permanezca junto a él, para que no se aleje, ¿no? Entonces, cuando llegamos a tener esa experiencia de Dios, o leemos en los místicos, nos damos cuenta que los místicos no quieren solamente gozar de la presencia del Señor ellos solos, sino que permanecen. Hoy es el día pro orantibus, es decir, de los monjes y monjas contemplativas, ¿no? Que no están ahí solamente gozando de querer descubrir a Dios, sino que interceden también por el pueblo, ¿no? Es decir, Dios, este pasaje del Éxodo nos dice pues que ciertamente es un misterio que nos supera a todos infinitamente, ¿no? Un misterio que está ahí como Padre, un misterio de amor misericordioso, como es la presencia del Hijo, y un misterio que quiere morar en nosotros, que está dentro de nosotros, más profundo en nosotros mismos, como decía San Agustín, que sería el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, la Trinidad, la fiesta que celebramos hoy, pues podríamos decir que no solamente una mera experiencia teológica, sino que o un razonamiento teológico, sino que es algo también real que experimentamos interiormente y que tenemos que compartirlo comunitariamente, ¿no? Porque así los miembros de la comunidad cristiana, como ha dicho San Pablo, tenemos que ser unos en el amor, unos en la búsqueda de la paz, para reflejar ese misterio de Dios que habita en nosotros. Porque si no estamos manifestando a la Trinidad, ¿no? Dios está sentado en el trono, sí, decía el profeta Daniel, hemos visto en el Salmo. Está rodeado por ángeles, pero desde ahí sondea el abismo de cada corazón de nosotros, el abismo de la propia historia de cada uno, para poder desde ahí cada uno actuar e intentar manifestar a ese Dios que es misterio, ¿no? Entonces, comunitariamente, como ha dicho Pablo, ese experimentar nosotros que Dios es fuente de amor, es fuente de paz, que su Hijo nos llena con su gracia, que el Espíritu Santo nos une en comunión, nos tiene que mover a todos y cada uno de nosotros a experimentar la alegría de sentirnos perdonados por el Padre, esa compasión que tiene con nosotros, enseñados por el Hijo en un camino y acompañados por, podríamos decir, el Espíritu Santo, ¿no? Lo ha dicho San Juan en el Evangelio. Jesús no fue enviado por el Padre para juzgarnos, sino para salvarnos, porque Él murió en la cruz por todos nosotros. Entonces, el que cree en Él se salva. Pero claro, creer no es solamente una cuestión del intelecto, no es una cuestión puramente de reflexión teológica. Creer no se puede hacer superficialmente,
como quien cree en algo que le dicen en las noticias. Creer en Jesucristo, creer en Dios, es hacer vida aquello que intenta razonar. Es hacer vida y ser coherente con el Evangelio. Porque, de hecho, Cristo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que tenemos que conseguir que los que compartimos una misma fe, vivamos también en un mismo amor. Como dice Jesucristo, permaneced en mi amor. Y tenemos que permanecer en la coherencia del amor. Entonces tenemos que vivenciar el hecho de la Santísima Trinidad, del amor de Dios, de tal manera que el mundo vea cómo el Espíritu Santo obra en nosotros. De qué manera hacemos o somos testimonios de Jesucristo. De qué manera el Padre se manifiesta también a través de nosotros y de nuestras obras. Entonces, celebramos ciertamente que Dios, que tiene una naturaleza divina, que son tres personas unidas, con las que Él abarca, ciertamente está en todas las dimensiones de nosotros mismos, de nuestra vida y de nuestro mundo. No solamente está ahí arriba para que nosotros intentemos buscar un razonamiento, sino que se hace en nosotros. Es decir, es un misterio, pero es un misterio que nos salva, porque no podemos salir a otro lugar para experimentar a Dios, sino solamente en nosotros mismos, intentando razonar esto. Existe, decía San Atanasio de Alejandría, una Trinidad santa y perfecta de la cual se afirma que es Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no tiene mezclado ningún elemento extraño o externo, que no se compone de uno, que crea y de otro que es creado, sino que toda ella es creadora, es consistente por naturaleza y su actividad es única. El Padre hace todas las cosas a través del que es su palabra, en el Espíritu Santo. De esta manera queda a salvo la unidad de la Trinidad. Así, en la Iglesia se predica un solo Dios que lo trasciende todo, lo penetra todo, lo invade todo, lo trasciende todo. En cuanto Padre, principio y fuente, lo penetra todo por su palabra, lo invade todo en el Espíritu Santo. Queridos hermanos, intentemos no solo razonar teológicamente, sino experimentar el amor de Dios y ponerlo y trascenderlo y regalarlo a los demás, para que podamos vivir en el amor y en la paz, experimentando la compasión y la misericordia de Dios en nosotros, que Él tiene con nosotros, y que nosotros, a través de su conocimiento, de su experiencia, tengamos con los demás. Que el Señor os conceda celebrar una maravillosa fiesta de la Trinidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que este mismo os bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y permanezca siempre con vosotros.